Se le solicita a las personas propietarias de unas planchas de cemento que fueron construidas en el Cementerio General que se presenten lo más pronto posible al Juzgado de Asuntos Municipales a solventar su situación, ya que en caso contrario se van a proceder a demoler las planchas de cemento en virtud de que esas planchas al momento de ser construidas fueron construidas de un grosor de 30 centímetros, cuando lo autorizado por este juzgado de asuntos municipales lo autorizado fue de 10 centímetros. Entonces, al momento de construirlas y pasarse de la medida del grosor que se les autorizó, están perjudicando a los propietarios de un mausoleo que está a la par, porque al momento de que ellos quieran hacer uso de los primeros nichos o las primeras cajas, no pueden ingresar porque las planchas de cemento están obstaculizando el ingreso. Por lo tanto, se les suplica que se presenten a este juzgado de asuntos municipales lo más pronto posible, a efecto de que hagan la corrección, la demolición en primer lugar de esas planchas y posteriormente volverlas a construir, pero con lo autorizado, que eran 10 centímetros de grosor. ¿Cuánto tiempo tienen estas personas para poderse presentar aquí a la municipalidad? De hecho, ya solo tienen esta semana, porque a ellos ya se les había informado anteriormente, colocándoles en las planchas de cemento los avisos correspondientes, pero desde esa fecha, que fue desde diciembre del año pasado, no se han presentado ni han hecho ninguna manifestación sobre esas planchas de cemento. Todas las personas que quieran hacer la remodelación de sus nichos, de sus mausoleos en el Cementerio General, pues tienen que pedir su autorización respectiva al Juzgado de Asuntos Municipales, y posteriormente se les señala un día y hora para una inspección, a efecto de que el juzgado pueda realizar la inspección correspondiente, y si procede, pues se le autoriza.